Yo no sé tú, pero a veces tenemos demasiadas preguntas, ¿no? Yo cada día tengo preguntas y es bueno tener preguntas, ¿no? Es bueno tener preguntas por el momento que vivimos, que cada día pues trae su propio mal, cada día trae su propio afán, dice la Escritura, cada día trae su propio mal y también su propio bien, por supuesto que sí. Pero nos hacemos preguntas. El que no se hace preguntas no tiene vida, no tiene inquietudes. Y por lo tanto necesitamos respuestas y podemos acarrear mucho mal si recibimos respuestas equivocadas a esas preguntas que tenemos. Respuestas que no son de Dios. Y podemos experimentar mucho daño si aceptamos respuestas equivocadas en nuestras vidas. Por tanto, es muy necesario que el Espíritu Santo nos dé las respuestas para cada situación, para cada problema, para cada dificultad, para cada etapa de la vida, para cada proceso, para cada circunstancia. Siempre tener la respuesta de Dios, ¿no? Dios sabe que necesitamos respuestas. El problema es cuando dejamos que nuestro corazón nos responda, cuando dejamos que nuestra mente razonadora nos responda y orgullosa nos responda, o dejamos simplemente que el sistema religioso, la religión que hemos aprendido con sus prejuicios y con sus tradiciones nos responda también de una forma equivocada y nos conformemos equivocadamente con esas respuestas, que no son las respuestas de Dios, veraces y eficaces. ¿Cuánto dicen amén? Necesitamos respuestas de Dios, respuestas eficaces, respuestas firmes, respuestas con determinación en nuestras vidas, respuestas con propósitos, respuestas con soluciones. ¿Cuánto dicen amén? Porque eso es lo que buscamos. Cuando hacemos una pregunta, lo que buscamos es una respuesta que traiga soluciones eficaces y veraces y verdaderas a aquellas preguntas que nos hacemos delante de Dios. Porque preguntar siempre implica una humillación ante Dios, preguntar, porque en cierta manera es aceptar nuestra ignorancia. Cuando preguntamos estamos reconociendo que no lo sabemos todo. Amén. A mí me preocupa las personas que no preguntan. Las personas que no preguntan o las personas que no consultan, quiere decir que ellos mismos ya lo saben casi todo y no necesitan el consejo del siervo de Dios, el consejo del hermano mayor, el consejo del pastor o el consejo de Dios incluso, porque llevan 30 años en el Señor o 20 años. Mira, he conocido personas con 20 años, con 25 años o con 30 años en el Señor y no saben apenas nada como deben de saberlo realmente, porque lo único que han aprendido ha sido religión, ha sido conceptos humanos, pero faltos de fe, faltos de vida y faltos de veracidad del verdadero propósito y plan de Dios para con sus vidas, ¿no? Entonces, cuando preguntamos, nos estamos humillando, porque reconocemos nuestra ignorancia, que sabemos poco, que podemos muy poco y que necesitamos el socorro y el auxilio del Señor. Amén. Porque ¿de dónde vendrá mi socorro?, decía el salmista. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Amén. Entonces, necesitamos el auxilio del Señor en cada situación de cada día.
Y por eso el Señor nos da su palabra. Vamos a leer Lucas capítulo 12, versículos del 8 al 12. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. Porque el Espíritu Santo, ¿quién? El Espíritu Santo. No es tu corazón, no es tu alma, no es tu conocimiento, no es tu razonamiento, no. ¿Es quién? El Espíritu Santo. Os enseñará en la misma hora qué debáis de decir. Amén. Aquí el Señor está primeramente hablando o afirmando el poder de la confesión, ¿no? El confesar el nombre del Señor delante de los hombres para que el Hijo del Hombre, para que Jesús mismo nos confiese delante del Padre, ¿no? Y el que me confesare delante de los hombres, dice, yo le confesaré delante de mi Padre. El que me negare delante de los hombres, dice, será negado delante de los ángeles de Dios. Y a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, tal vez le será perdonada, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo, dice, no le será perdonado. Y luego dice, cuando os trajeren a las sinagogas, a los magistrados, a las autoridades, o a quien sea, pues dice, no os preocupéis de cómo habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo de Dios pondrá la respuesta oportuna, la respuesta apropiada, dice, y Él os enseñará en la misma hora lo que habréis de decir. Jesús nos enseñó con respecto a las respuestas que daba, pues que Él daba o que Él mismo daba, dice que cuando respondáis, que dice que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no, porque lo que es de más de esto dice que de mal procede y todo lo que es añadido procede de mal y por lo tanto sobra y entonces es pecado, dice. Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Y las respuestas no pueden ser pues para hacer una demostración de elocuencia o de mucho conocimiento teológico, bíblico. Hay personas que les preguntas algo y te responden de una forma como queriendo hacer alarde de su mucho conocimiento teológico, bíblico, pero luego sus vidas no demuestran la evidencia real de un evangelio práctico, sencillo en sus vidas y que se cumple la palabra de Dios en sus corazones, hermanos. Todo lo demás es elocuencia y todo lo demás es alter ego y conocimiento y tantas cosas que no sirven para nada, sino que las respuestas tienen que ser respuestas guiadas siempre por el Espíritu Santo. Porque tenemos tendencia a dar respuestas humanas, a dar respuestas intelectuales, a dar respuestas sentimentales o a dar respuestas religiosas. Y esas respuestas ni agradan a Dios, ni cambian a las personas o a las situaciones que debemos enfrentar. Qué fácil es dar una respuesta humana para salir del paso a una persona que lo que necesita no es una respuesta humana, sentimental o religiosa, sino que lo que necesita es una respuesta de Dios, una verdad de Dios, que puede ser una corrección, que puede ser una amonestación, que puede ser algo duro, una verdad dura, pero por no ofender, por salir del paso, por quitarte el asunto de encima,
le damos una respuesta humana, sentimental, religiosa, que no sirve para nada, porque eso no sirve para nada, eso es paja. Y los que comen paja, pues no se alimentan, hermanos, y el que come trigo se alimenta. Y la buena respuesta es como el trigo, es como el pan. La buena respuesta a veces es una corrección, es una amonestación, es un stop, es un pare, es un decirle, no, ese no es el camino, esa no es la... Pero respondemos humanamente para ser... de una forma comedida, para no ofender, para ser políticamente religiosos y educados y tantas cosas. Pero hermanos, esa no es la solución. Dios, Jesús, no nos enseñó a responder así. Las respuestas que daba Jesús no eran respuestas que salían de su corazón humano, no eran respuestas paternalistas, humanistas, para quedar bien, para agradar a los hombres, porque si agradara a los hombres, dice, no sería siervo de Cristo, decía el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, necesitamos respuestas, y las respuestas de Dios son respuestas determinantes, que a veces son duras, que a veces son difíciles de asumir, de recibir, y con humildad atenderlas, reconocerlas en nuestras vidas para que nos vaya bien. Y preferimos respuestas humanas, sentimentales, que nos pasen la mano por el hombro y que nos digan qué bien estás, qué bien lo haces, qué bueno eres, tranquilo, que no pasa nada, que todo está bien. Y eso no trae ninguna solución, todo lo contrario. Lo que trae es todavía mayor complacencia para dar lugar al pecado, para dar lugar al diablo y al engaño del diablo en nuestros corazones y del maligno y del pecado en nuestros corazones. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué respondemos a Dios? Lo primero, amén, ¿verdad? Estamos tan acostumbrados a decir amén. ¿Cuánto dicen amén? Ahora todos se callaron, ¿verdad? Estamos tan acostumbrados a decir amén, y el amén sale tan rápido de nuestra boca, porque es un concepto religioso que hemos aprendido. Como todos dicen amén y a todo hay que decir amén, pues digamos amén. Pero amén quiere decir así sea, amén quiere decir sí, Señor. Amén es la palabra más contundente, es lo que tú digas, Señor, que así sea, hágase tu voluntad. Eso es decir amén. Entonces decimos amén, pero luego no es amén. Entonces, hermanos, ¿qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? Es una respuesta contundente, de rendición total. Y a veces, en las dudas, muchos dicen, cuando les preguntas acerca de algo, o cuando les reconvienes acerca de algo, te dicen voy a orar, como para postergar una respuesta de sumisión y de rendición inmediata a la voluntad de Dios, porque cuando es la voluntad de Dios, rápidamente hay que decir amén. No hay que decir voy a orar a ver si el Señor me confirma. No, cuando es la voluntad de Dios, hermanos, no hay que darle más vueltas. Hay que decir amén, hay que decir sí, amén, y ya está. No es hacerte el espiritual y decir voy a orar a ver si el Señor me confirma o a ver si el Señor me habla. Pues si ya te habló. No digas voy a ver si el Señor me habla, cuando el Señor ya te ha hablado y el Señor está esperando tu respuesta. Y tu respuesta tiene que ser: heme aquí, Señor, sí, Señor, amén, sí, Señor, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Amén, hermanos. Lo que es voluntad de Dios, clara y afirmativamente, no puede dar lugar a la duda, sino que todo lo contrario, debemos responder a Dios con rapidez y con toda diligencia, porque es Dios mismo y es su voluntad. Amén.
Hay preguntas y premisas de Dios que no son cuestionables, y que por lo tanto exigen una respuesta inmediata en nuestras vidas. Pero solamente los verdaderos escogidos de Dios, porque hay llamados y hay escogidos. Solamente los escogidos, los verdaderamente escogidos de Dios, son inspirados por Dios a tener ese tipo de respuestas. Los que solo son llamados nunca responderán así, porque no han resuelto aún la respuesta más importante de su vida. ¿Cuál es la respuesta más importante de su vida? Yo te estoy llamando cada día, dice el Señor, y aún no me has respondido y me has dicho sí, para que yo te pueda apartar y pueda ser mi escogido. Entonces, si no has respondido esa primera pregunta todavía que te hace el Señor cuando te llama y te dice, yo te quiero escoger, te estoy llamando porque te quiero escoger para mí. Y si tú no respondes a eso afirmativamente, entonces nunca podrás responder a las posteriores preguntas o premisas o desafíos que el Señor va a hacer en tu vida, porque nunca dijiste sí, amén, a la primera pregunta o al primer desafío que nos hace el Señor, que sigue siendo el mismo. El Señor no ha cambiado. Él quiere escogernos, apartarnos para hacer su obra en nosotros. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuál fue la respuesta que dio Saulo cuando preguntó en el camino de Damasco, cuando fue lanzado a tierra y quedó ciego? Le dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra tu aguijón. Algunos son como los dan coces constantemente al Señor y están dando coces y siguen dando coces contra la obra de Dios, contra la voluntad de Dios en su vida. Y entonces Saulo le dijo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y entonces el Señor le respondió, ¿no? ¿Qué quieres que yo haga? Hermanos, ¿en qué consiste la perfección? ¿Quién me sabe decir en qué consiste la perfección? ¿En qué consiste la perfección en nuestras vidas? Es muy sencillo, en hacer siempre la voluntad de Dios. Si tú haces siempre la voluntad de Dios, estarás siendo perfecto. No lo conseguimos al 100%, por supuesto que no, pero esa debe ser la meta, esa debe ser nuestra meta, llegar a vivir haciendo todo conforme a su santa y perfecta voluntad. Y para eso hay que estar muy atentos a las palabras de Dios, a lo que Dios nos habla y cómo reaccionamos ante esas palabras. Y por lo tanto, ser escogidos de Dios, hermanos, es un privilegio tan grande que la inspiración que recibimos de Él está asegurada para los escogidos. Está asegurada para aquellos que han sido escogidos y que se han dejado escoger por el Señor, porque se han dejado apartar para Él completamente. Escoger, ¿qué es escoger? Escoger es agarrar algo o tomar algo entre varias opciones y quedártelo como tuyo. Eso es escoger, ¿verdad? Tienes varias opciones, escoges una y te la quedas para ti, porque es lo que tú has escogido y entonces lo consideras tuyo. Pagas, lo compras y te lo llevas a tu casa. Amén. Porque lo has comprado, has pagado por ello, entonces ya es tuyo y te lo guardas donde sea o lo llevas a tu casa porque es tuyo. Jesús pagó. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Jesús nos compró. ¿Cuánto dicen amén? Amén.
Y entonces Jesús tiene pleno derecho a llevarse y hacer lo que quiera con lo que es suyo. Amén, hermanos. Y que ha comprado con su sangre. Amén. ¿Tiene derecho o no tiene derecho? Cuando tú compras y pagas por algo, ¿qué haces con eso que has comprado y has pagado? Haces lo que quieras porque es tuyo, te pertenece a ti. Entonces, si alguien te dice, ¿qué estás haciendo con eso? Pues, ¿a ti qué te importa? Si es mío. ¿A ti qué te importa lo que yo haga con lo que es mío? Pues si el Señor te ha comprado, ha pagado por ti, entonces eres suyo. Y entonces el Señor, con lo que es suyo, hace lo que Él quiere. Es como aquellos que fueron a una aldea y hallaron ahí un burrito que estaba atado y le dijeron, si alguien os preguntare por qué le desatáis al que lo tenía atado, le decís, porque el Señor lo necesita. Y ya está, y punto, ¿ya? Y si reclama, le decís, no, mira, el Señor lo necesita, es suyo. Y como es suyo, el Señor se lo va a llevar. Hermanos, ¿pero somos del Señor o no somos del Señor? ¿De quién somos? ¿De quién somos? Muchos dicen son del Señor, pero yo dudo. Muchos dicen yo y mi casa serviremos al Señor, pero no es verdad. No es verdad. Porque el que no sirve al Señor, ¿a quién sirve? El que no trabaja para el Señor, ¿para quién trabaja? Son preguntas que hay que hacernos, hermano. Mira lo que dice Salmos capítulo 65, versículos 4 y 5. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Amén. Dice, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Los que se dejan apartar, los que se dejan escoger, sacar del mundo, apartados del mundo. La palabra eclesia quiere decir los que han sido apartados, los que han sido separados del mundo. Eso quiere decir la palabra eclesía, para hacer la voluntad del Rey. Y aquí dice que son bienaventurados los que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habiten en tus atrios. Y dice que serán saciados del bien de tu casa. Amén, hermanos. Son saciados. Y en su dirección y en su inspiración, hasta el punto de que los verdaderos hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son los verdaderos hijos de Dios, como dice Romanos. No por tradiciones, no por conocimiento, no por letras solamente, sino por la voz de Dios en nuestro interior. Amén, hermanos. Y el verso 5 dice, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Y Él nos responde con tremendas respuestas, dice aquí, respuestas en justicia, como alumnos aventajados porque el Señor nos inspira y nos responde de forma diferente al resto, a los que no son escogidos. El Señor no responde igual a unos que a otros, hermanos. El Señor no unge igual a unos que a otros. El Señor no bendice igual a unos que a otros, hermanos. Hay diferentes medidas. ¿De qué depende? De que somos muy guapos, de que somos muy altos, de que medimos 1,80 y tenemos... ¿De qué depende? Porque Dios que mira... Dios mira el corazón, hermanos. Dios no mira lo exterior. Dios no mira lo que tú sabes. Dios no mira que te conozcas los 66 libros de la Biblia y que los sepas recitar por orden. Éxodo, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico, Números, ¿y qué? ¿De qué me sirve eso? No me sirve de nada, hermanos. ¿De qué me sirve conocer y decir, ya, no? O sea, para ir de súper
lleno de conocimiento, no sirve de nada. Quitémonos ese concepto de nuestra vida y caminemos en la sencillez de la obediencia a la perfecta voluntad de Dios, para ser verdaderamente escogidos, y como escogidos, inspirados por Dios, porque Dios no habla igual a todos, hermanos. Los llamados, te vuelvo a repetir, si no respondes a esa tan importante pregunta y desafío que Dios te hace para escogerte, siempre serás un llamado y de ahí no pasarás. No tendrás revelación, no tendrás unción, no tendrás autoridad, no tendrás respaldo de Dios. Y tantas cosas, y tantas cosas, y tantas cosas, y dirás, ¿para qué defraudo mi alma del bien y para qué me sirve esto? Y al final muchos reniegan del Señor, niegan al Señor porque sus vidas no son satisfechas, porque sus vidas no son completas en el Señor y están faltos siempre de algo y siempre les falta algo y siempre están insatisfechos. Déjate escoger y verás cómo las cosas cambian en tu vida. Verás cómo empieces a recibir una inspiración de Dios diferente, cómo Dios te habla de forma diferente, cómo lees la palabra y el Señor te muestra cosas diferentes, respuestas tremendas, dice, dará Dios a aquellos que son escogidos. Amén, hermanos. Respuestas tremendas. Aleluya. Para satisfacer nuestra alma con sus respuestas de amor inefable, y entonces podemos vivir plenamente confiados en Él, obedeciéndole y amándole sin resistencia alguna. Y a todo lo que necesitamos saber, el Señor nos responde y nos enseña. Pero el Señor nos enseña, ¿sabes cómo? En la medida que lo necesitamos. ¿Cuánto dicen amén? El problema empieza, ¿sabes cuándo? Cuando nos queremos exceder y queremos saber más de lo que nos conviene saber. Eso es un problema. Y hay personas que quieren saber más de lo que les conviene saber en el Señor, porque el Señor sabe la medida de fe que tienes. Es porque ha entrado en nuestra mente el ansia del virus del conocimiento, el ansia del virus del conocimiento. Veo a veces personas así, que les entra el ansia del virus del conocimiento. Y claro, y van, en vez de ir al pastor sencillo que tiene la vida práctica, el ejemplo de vida, van al teólogo, que lo único que tiene es conocimiento, que les enseña con notas los libros de la Biblia, que les enseña que si Moisés, que si Abraham, que si el otro, pero no les enseña las cosas prácticas de la vida, porque su vida no evidencia la bendición de Dios, porque vive sujeto a limitaciones, porque es falto de fe, y entonces lo único que tiene es letra y conocimiento, pero no tiene una vida bendecida, práctica y sencilla en el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Cambiemos el concepto, hermanos, cambiemos el concepto religioso y dejémonos de lo que no aprovecha. Mira, yo solamente quiero saber en el Señor lo que Dios quiere que sepa, que yo sepa. Y yo me preocupo por lo que sé y tengo que vivir. No me preocupo por lo que no sé, porque ¿para qué? Bastante tengo con ocuparme de lo que el Señor me ha enseñado y me ha revelado, y tengo que esforzarme cada día por cumplir con eso y ser obediente y no fallarle al Señor. Y en Mateo 5 y Mateo 6 y Mateo 7, ¿y para qué queremos conocer más cosas, hermanos? Si el Sermón del Monte empieza por vivir el Sermón del Monte en tu vida. Empieza por amar a tus enemigos, empieza por no ser un rechazado, por no ser un acomplejado, empieza por amar a los que te cuesta amar, empieza por dejar de juzgar, empieza por ser luz, por ser sal, empieza a cumplir esas cosas.
Lo demás no me interesa. Lo demás no me interesa. Es el ansia del virus del conocimiento, porque es el afán de conocer más de lo que Dios quiere que conozcamos. Y necesitamos tremendas respuestas para lo que viene al mundo, hermanos. Lo que viene al mundo es terrible, hermanos. Y necesitamos respuestas de Dios para nuestra vida, para nuestra familia, para el ministerio. Necesitamos respuestas tremendas de Dios. Y Dios nos las va a dar si somos sus escogidos. Amén, hermanos. Pero hemos de distinguir bien claramente la voz de Dios, conocer la voz de Dios, saber cuando Dios nos habla. En 1 Samuel, en el capítulo 3 hasta el 11, vemos a Samuel, el hijo milagroso que Dios da a Ana, la mujer del Cana, que era estéril, porque clamaba y clamaba y clamaba a Dios desesperadamente para que le diera hijo, para consagrarlo a Dios desde su nacimiento, y Dios tuvo misericordia de ella y le dio el hijo que deseaba, el varón, a quien llamó Samuel, y a quien efectivamente su madre, al destetarlo, lo consagró al Señor. Y ahí estaba Samuel siendo un muchacho, sirviendo a Dios en el templo, sin conocer a Dios, sirviendo en realidad a un hombre religioso que estaba en una decadencia espiritual tremenda, el sacerdote Elí, que había contristado totalmente al Espíritu Santo. Y entonces Dios le llama a Samuel, Samuel, Samuel. Y Samuel estaba dormido en el templo y despierta creyendo que el que le llamaba era su jefe, el viejo sacerdote caduco, el viejo sacerdote ya fuera de... Y entonces Samuel no conocía al Señor, entonces escucha la voz del Señor y piensa que el que le llama era el sacerdote Elí, y entonces se acerca donde Elí y le dice, ¿para qué me has llamado? Y entonces Elí le dice, heme aquí, me has llamado. Y entonces Elí le dice, no, yo no te he llamado, vete y acuéstate. Y así por 3 veces sucesivamente. Y las 3 veces le llama Dios a Samuel, y las 3 veces Samuel se levanta y va donde el sacerdote Elí a decirle, heme aquí, me has llamado. Pero dice el texto que no conocía aún a Dios, ni la palabra de Dios le había sido revelada. Vamos a leerlo para 1 Samuel 3:3. Dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Y Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y el Señor volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Verso 7, y Samuel, dice, no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Dios le había sido revelada. Ese era el problema, no había conocido aún a Jehová, había conocido el templo, había conocido el rito, había conocido el sistema del templo, estaba sirviendo en el templo, había conocido a un sacerdote caduco, viejo, apartado de Dios, sin unción, que había contristado el Espíritu Santo y que no tenía ningún discernimiento espiritual, porque aquel mismo sacerdote, cuando Ana oraba pidiendo un hijo desesperadamente y lloraba con amargura de espíritu, aquel sacerdote le dijo a Ana, mujer, estás borracha, digiere tu vino y vete de aquí. Como no se enteró de nada, estaba el hombre ciego completamente, no discernía nada espiritualmente. Y así estaba Samuel. Entonces dice el verso 8 que el Señor llamó por 3ª vez a Samuel. Y Samuel se levantó y vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces, a la 3ª, Elí entendió que era el Señor el que llamaba al joven. Y entonces le dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y se fue Samuel y se acostó en su lugar.
Y vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Amén. Ahora sí, ahora entendió que era el Señor que le llamaba, y entonces le dijo al Señor: habla, porque tu siervo oye. Heme aquí, Señor, habla, porque tu siervo escucha. Y el Señor le dijo a Samuel: he aquí, haré yo en la casa de Israel algo que a quien le oyere le retiñirán ambos oídos. Y si sigues leyendo, lo que le mostró fue la tragedia que iba a venir ¿sobre quién? Sobre el sacerdote Elí, para que él fuera el profeta que le anunciara a Elí lo que iba a suceder en su vida, en su casa, en sus hijos, en su familia. Amén, hermanos. Así hay muchos que conocen a los pastores, que conocen a los ministros, que conocen la Biblia, pero no conocen a Dios ni distinguen su voz, hermanos. Y por lo tanto no saben discernir cuando Dios les llama, cuando Dios les habla con palabra rema personal y clara, hermanos. Los pastores un día no estarán, el pastor un día no estará, la Biblia no estará, la iglesia no estará, la iglesia desaparecerá, porque todo pasará, porque cielo y tierra pasarán, pero ¿y si no tienes comunión con el Señor, qué harás? Entonces, a la tercera vez, al fin, el sacerdote se dio cuenta que era Dios quien estaba llamando a Samuel. Así muchas personas viven una relación con Dios con intermediarios. Una relación con Dios con intermediarios, en vez de tener una relación directa con Dios. Eso no quiere decir que tengas que dejar a un lado a los pastores o a los siervos de Dios, pero a los verdaderos pastores, a los verdaderos siervos de Dios, que te aconsejarán correctamente y que no te enseñarán hermenéutica bíblica y los libros de la Biblia solamente. Amén, hermanos. Que te enseñarán un estilo de vida, que te enseñarán a vivir limpio delante de Dios, a vivir en santidad delante de Dios, que te enseñarán a vivir con fe delante de Dios, una vida de fe, una vida de entrega, una vida de sacrificio, una vida de servicio. Amén, hermanos. Que no te enseñarán solamente los libros de la Biblia, que no te enseñarán solamente que esto quiere decir aquello, y que no, hermanos, que no. Para que sepas distinguir la voz de Dios, que te habla en cualquier momento, en cualquier lugar donde estés. Entonces, hermanos, Dios responde, y hay de aquellos que tengan preguntas que hacer a Dios y Dios no les responda, porque no tienen una vida consagrada al Señor. A veces Dios no responde porque nos pone a prueba, pero normalmente Dios siempre tiene el deseo y la misericordia de responder a los que le preguntan con un corazón sincero y humilde. Amén, hermanos. Pero ¿cómo oiremos la voz del Señor si no le conocemos, si no sabemos distinguirla? ¿Qué respuestas daremos a Dios que nos habla de muchas maneras? Respuestas que nos han dado otros, como Samuel respondió hasta que no conoció que era Dios mismo quien le llamaba. Leamos Éxodo capítulo 4, versículos 10 al 12. Dice así la palabra. Dice que entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Era tartaja Moisés. Y claro, quería tener una excusa para no tener esa gran responsabilidad de ser boca de Dios. Y le dijo al Señor: pero ¿cómo voy a ser boca de Dios si soy tartamudo? Si no sé hablar, si empiezo a hablar y empiezo soy tamudo. ¿Ya? Porque eso implica tener la boca, ser boca de Dios, implica tener la boca limpia. ¿Cuánto dicen amén? Implica tener un corazón limpio, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ser boca de Dios, Dios no va a hablar por tu boca si tu boca está sucia. Dios no va a hablar por tu boca si tu corazón no es limpio. Amén, hermanos. Y el Señor le respondió: ¿quién dio la boca al hombre?
¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo?, dice el Señor. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Amén. Entonces, hermanos, queremos confiar en esa entrega de Dios, en ese plan de Dios, de que podamos confesar su nombre o responder con las respuestas que Él nos dé hacia los demás y para con Él. Dice la palabra en el Salmo 138 y versículo 3, dice así: el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. No dice el día que clamé, ¿qué dice el Señor? Me respondiste, decía el salmista, el día que clamé, me respondiste. No dice pasados unos días, no dice pasados unos meses. ¿Qué dice? El día que clamé, ese día que me respondiste. ¿Por qué? Porque cuando hay una relación íntima, muy íntima con Dios, Dios no se tarda, hermanos, en responder. No se tarda Dios en responder. Como dice Jesús en la parábola de la viuda y el juez injusto en Lucas 18, si aquel juez injusto le dio una respuesta en justicia a aquella mujer viuda que le fue molesta y que por su insistencia y por su molestia, aun a pesar de ser un hombre que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno, y el juez le respondió a la mujer, dice el Señor entonces en el capítulo 18, versículos 6 y 7, dice: y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a quiénes? ¿A quiénes? ¿A los llamados? ¿A quiénes? A sus escogidos, que claman a Él de día y de noche. Dice, ¿se tardará en responderles? Os digo que no, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Qué hermoso es experimentar respuestas y confirmaciones de Dios en nuestras vidas, en nuestro medio, en nuestra familia, en todo lo que nos concierne y nos rodea, hermanos. Las cuales, por supuesto, que nos animan y nos afirman en la voluntad de Dios y además nos dan la confianza de estar seguros, porque nos dan seguridad para no ser personas indecisas, sino firmes en nuestras decisiones, con determinación, porque hemos experimentado que ni aún un cabello de nuestra cabeza se cae sin que el Señor lo permita. Amén, hermanos. Ni aún un cabello de nuestra cabeza caerá sin que Dios lo permita. Como hacía David en 2 Samuel, en el capítulo 2 y verso 1, después de esto aconteció que David consultó a Jehová, diciendo, ¿qué es consultar? ¿Qué es consultar? Consultar es preguntar. Y eso es la obediencia a Dios, que implica consultar algo antes que hacer. ¿Cuánto dicen amén? El que no consulta no está obedeciendo, hermanos. El que no consulta no obedece. Consultar es preguntar. Y esa es la obediencia a Dios, que implica consultar antes de hacer algo. Y acá tú fíjate, dice, y consultó al Señor diciéndole, ¿subiré a algunas de las ciudades de Judá? ¿Subiré a algunas de las ciudades de Judá? No era tan concreta la pregunta que le estaba haciendo David a Dios, porque le dijo, ¿subiré a alguna de las ciudades? Pero había muchas ciudades en Judá. Y le dice, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá?
Y Dios le respondió conforme a la pregunta. Como le preguntó de una forma un tanto ambigua, Dios le respondió de una forma ambigua también. ¿Y qué le dijo? Sube, sube. Claro, David le dice, subiré a algunas de las ciudades de Judá. Y el Señor, ¿qué le dijo? Sube, a ver dónde subes. Mira, a ver, sube, a ver, adivina, sube. Tú me has preguntado que si subirás a algunas de las ciudades de Judá. Entonces yo te respondo, sube, a ver. La palabra nos enseña que hasta en los pequeños detalles, hermanos, hay una enseñanza acerca de cómo debemos de ser. ¿Y cómo debemos de ser? Concisos, exactos y concretos. Concisos, exactos y concretos. Y entonces, cuando el Señor le dice a David, sube, David le vuelve a preguntar por segunda vez. Ya no le dice como antes preguntó. ¿Ahora qué le dice? ¿Y a dónde subiré, Señor? ¿A dónde subiré? ¿Y qué le respondió el Señor? A Hebrón. Ya ahí le estaba dando una respuesta concreta de a dónde tenía que subir, de a qué ciudad tenía que subir. ¿Y qué pasó luego en Hebrón? Si seguimos leyendo. ¿Qué pasó en Hebrón? Que allí David fue elegido, ¿qué? Elegido rey, porque era su destino, era donde el Señor le tenía que llevar para que le erigieran como rey sobre Israel. Era en Hebrón, la ciudad escogida por Dios para levantar a David como rey. Amén, hermanos. Y allí en Hebrón fue David obedeciendo a Dios, y allí David fue confirmado rey sobre Israel por todos los jefes de las tribus de Israel. Hermanos, Dios es claro cuando responde. ¿Cuánto dicen amén? Dios no da lugar a la ambigüedad, no da lugar a la confusión. Dios responde con exactitud, con detalles. Hasta el más mínimo detalle, Dios no lo pasa por alto, porque Él todo lo escudriña, aún lo más profundo. Y así debemos de ser nosotros, pero a veces no escudriñamos, no vamos a, hermanos, otras veces Dios no es tan concreto, porque no solo prueba nuestra obediencia, sino que también prueba nuestra fe, como le ocurrió a Abraham, cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu casa, sal de tu tierra, sal de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación. No le dijo dónde tenía que ir, le dijo únicamente sal, porque lo que quería Dios era que Abraham saliera de Ur de los Caldeos, que dejara de fabricar ídolos, que dejara de vivir en medio de una familia idólatra y que dejara todo, sal de tu casa, sal de tu tierra, sal de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré, porque estaba aprobando Dios la obediencia y la fe de Abraham. ¿Y Abraham qué hizo? Obedeció y salió sin saber a dónde iba, dice la palabra, ¿no? Y eso es tremendo, ¿verdad? Salió sin saber a dónde iba, hermano. Yo no sé si tú has tenido esta experiencia una vez, si has ido a algún lugar sin saber a dónde ibas. Yo he tenido esas experiencias en el ministerio. Me he movido de ciudad en ciudad, de país en país, de lugar en lugar, y he salido sin saber a dónde iba, hermano. Pero he obedecido y he salido y me ha ido bien. Me ha ido bien. Y he aprendido la lección de la fe. He aprendido la lección de la obediencia. He aprendido a decir, heme aquí, Señor. Amén. A veces algunas personas vienen con preguntas con doble intención. ¿Por qué hay preguntas con doble intención? ¿O no es así? Sí. Vienen con doble intención porque son preguntas, pero vienen preguntando, pero a la vez vienen escondiendo su corazón.
A mí me ha pasado esto con personas que te vienen a preguntar, pero a la vez están escondiendo su corazón, guardando su corazón y queriendo mantener sus secretos, sus pecados ocultos, sin confianza, y no quieren preguntar con claridad qué tengo que saber para ser libre de esta atadura que tengo en mi alma, y comienzan a dar rodeos, queriendo evadir y esquivar los problemas. Son especialistas en hacer slalom, ¿verdad? Dribbling, ¿verdad? Y entrar por las bandas y dejar al defensa allí con la cintura rota. Son especialistas, hermano, porque van escondiendo su corazón. Preguntan, pero no son claros, porque esconden su corazón, porque son desconfiados, no tienen confianza. Y ese no es el camino correcto, hermanos, porque Dios ama la sinceridad. ¿Cuánto dicen amén? Dios ama la sinceridad. Seamos sinceros al preguntar, y entonces tendremos respuestas tremendas de Dios. Pero preguntemos con sinceridad. Y preguntar con sinceridad implica no esconder tu propio corazón malo, egoísta, pecador. Es descubrir tus debilidades, tus pecados, tus groserías, descubrir y a veces hay que ir así, hermanos, para que la lepra que hay en nuestro corazón salga definitivamente y no corrompa el resto del cuerpo. Pero hagámoslo todo en el Espíritu, hermanos. Mira cómo le dijo Dios a Jacob en este pasaje, y ya terminamos. Dice en el capítulo 40 del libro de Job, capítulo 40, versículos del 1 al 7. Dice: además respondió el Señor a Job y le dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Cuidado, porque una cosa es preguntar y otra cosa es contender. No es lo mismo preguntar que contender. Jacob peleó con Dios, luchó con Dios, pero no contendió. Era una insistencia de luchar con Dios para obtener su misericordia. No era una contienda. Una contienda, ¿qué es? Es una disputa. Una contienda es una disputa. Es casi como un encuentro entre dos enemigos. Eso es una contienda, es una disputa. Es casi como un encuentro entre dos personas que son enemigas, porque piensan diferente, porque están en rangos diferentes, porque tienen culturas diferentes, porque tienen conceptos, pensamientos diferentes. Y eso es una disputa, eso es una contienda, eso es una fricción, enemigos. Pero Dios nunca será nuestro enemigo. ¿Cuánto dicen amén? Dios nunca será nuestro enemigo. Él no es enemigo de nadie. Él no es enemigo de nadie. Nosotros nos podemos enemistar con Dios, pero Dios no es enemigo de nosotros. ¿Cuándo nos enemistamos con Dios? El que quiera ser amigo del mundo, ¿qué se hace? ¿Enemigo de quién? Enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Eres tú el que te haces enemigo de Dios. No es Dios que se hace enemigo tuyo. Eres tú que por amar al mundo más que a Dios, por ser un adúltero espiritual, por hacer adulterio espiritual, por tener otros amantes que el Señor, entonces te estás constituyendo enemigo de Dios. No es que Dios sea tu enemigo, eres tú mismo que te estás haciendo enemigo de Dios. ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Y preguntar no es disputar.
Como los fariseos religiosos que venían a Jesús a hacerle preguntas, ¿para qué? Para disputar, para buscarle la vuelta. Porque lo que querían los fariseos era buscarle la vuelta a Jesús. Y así le hacían preguntas para ver si en alguna de ellas perdía aceite Jesús. Y se le veía la humanidad y le descubrían en alguna falla, en alguna tacha, en alguna cosa, ¿no? Y por eso venían a preguntarle con doble intención, para buscarle la vuelta, para buscarle el fallo, para atacarle. El que disputa con Dios responda a esto. Verso 3. Entonces respondió Job al Señor y le dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? ¿Qué respuesta te daré yo a ti, Señor? Si no soy digno ni de hablar contigo, ni de que me hables, ni de que me mires si acaso. Porque ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Dice la Escritura, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Si el hombre es como la flor del campo que se marchita y se seca y es echada al fuego. Hermanos, hablar con Dios implica una reverencia y un respeto absoluto. Y es verte como nada delante de Dios. Dice: he aquí yo soy vil. ¿Qué te responderé, Señor? ¿Qué te diré? Si soy un gusano delante de ti. He aquí yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre... Ponga ahí su mano sobre, ¿no? La mascarilla no, porque puedes hablar igual. Ponga su mano, dice, sobre su boca. Mi mano pongo sobre mi boca. Qué bueno taparnos la boca, ¿verdad? A veces. Y callar. Como dice Eclesiastés, ¿verdad? Cuando te acerques, cuando te presentes cerca de la casa de Dios o vayas delante de Dios, ¿qué dice? Guarda tu boca y no dejes o permitas que tu boca te haga pecar delante del ángel del Señor. Y habla de prometer y no cumplir, ¿no? Y eso es pecar. Prometer y no cumplir es pecar, porque el que hace voto delante de Dios y no lo cumple, ¿está qué? Está pecando, está ofendiendo a Dios. Y por eso dice de no hacer votos a la ligera, porque el voto es un lazo. ¿Y un lazo es qué? Es un compromiso, es un pacto. Y los pactos no se pueden ni se deben romper. ¿Cuánto dicen amén? Y cuando tú haces un pacto delante de Dios, cuando tú quebrantas ese pacto que has hecho con Dios, estás acarreando juicio sobre ti mismo, juicio sobre tu cabeza, juicios de Dios sobre tu vida. Amén, hermanos. Verso 5 dice: una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Respondió el Señor a Job desde el torbellino y le dijo: cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Y comienza a preguntarle, evidenciándole acerca y frente a la omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia de Dios, de la creación, para dejarle completamente sin argumentos algunos, indefenso, totalmente humillado ante su grandeza, porque había tenido Job toda su vida un complejo de maestro religioso, a pesar de ser el mejor de los hombres, porque iba dando enseñanzas solamente con buenas intenciones, pero falto de convicciones. Amén, hermano. Ese era Job, un hombre que enseñaba, ¿verdad? Era un maestro que enseñaba a los hombres, que daba grandes enseñanzas, pero todo con buenas intenciones, pero sin convicciones verdaderas, porque al final descubrió
que todo lo que él enseñaba, ¿qué era? Era paja, era vanidad, era conocimiento, era un alter ego desarrollado en sí como un maestro, un hombre justo, recto, totalmente correcto, pero que no conocía al Señor, y que enseñaba cosas que él no vivía, que enseñaba cosas de las cuales no estaba convencido. Yo hablaba cosas demasiado maravillosas que ni yo mismo comprendía, porque de oídas te había oído, más no. Ya sabemos, ¿no? Es lo que hemos venido hablando en esta mañana, más o menos, ¿no? Entonces, falto de convicciones y de una verdadera comunión con el Señor. Amén, hermanos. Queremos tener respuestas de Dios. ¿Queremos tener respuestas de Dios o no? ¿Tú tienes preguntas? ¿Cuántos tienen preguntas? ¿Cuántos tienen preguntas? Levanten la mano. ¿Tenemos preguntas? Yo cada día tengo preguntas delante de Dios, que busco respuestas de Dios, y clamo a Dios, y busco el favor de Dios, y inquiero, pero no estudiando la Biblia, no, inquiero en la reflexión, en la meditación, pero no es por tus fuerzas no vas a encontrar eso. Únicamente esa inspiración va a venir a tu vida cuando te dejes escoger definitivamente por el Señor y le digas: Señor, soy tuyo, me rindo. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todos sus temores. Amén, hermanos. Leamos el Salmo 34 y oramos. Salmos 34, 4 al 10, dice así: Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, este pobre clamó. No era un rico, no era alguien, no, este pobre clamó, este gusano clamó y le oyó Jehová. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén, hermanos. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Gustad y ved. No solamente gustad y ved. Habla de experimentar, gustar. El gusto es cuando tú gustas algo, pruebas algo. Gustad y ved con vuestros ojos qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed al Señor, vosotros, ¿quiénes? Sus santos, sus escogidos, sus santos. Pues nada falta, ¿a quiénes? A los que le temen. Nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.